Hola, mi nombre es David. En primer término, bueno, quería agradecer a la Asociación Argentina de Luthiers y a la Diplomatura en Lutería de la Universidad Nacional de las Artes, que siempre apoyan mi participación en este tipo de eventos, especialmente a Julia Berry, que me invitó a compartir con ustedes esto que vamos a charlar hoy. Es probable que algunas de las cosas que digamos, algunas de las cosas que abordemos, sean cosas más o menos conocidas para algunos de ustedes. Espero nada, no aburrirlos y que les resulte interesante. El tema que me propuse compartir con ustedes es un tema controversial, en el que, bueno, cada uno tiene una opinión más o menos formada según la forma en la que la aprendió, la forma en la que el maestro de cada uno de ustedes les transmitió sus propias creencias, pero en rigor lo que pasa con el tema que vamos a tratar hoy, que es el tema de la afinación en la flauta traversa. En primer término, si la flauta es un instrumento que se puede afinar, y en el caso de que lleguemos a la conclusión de que es un instrumento que efectivamente se puede afinar, ¿cuál es el límite de esa posibilidad? Para poder hablar respecto del tema de la afinación de la flauta, hay que entender mínimamente cómo funciona la física del sonido en la flauta. Y para poder hablar de cómo funciona la física en el sonido de la flauta, tenemos que abordar, aunque sea mínimamente y por arriba, cómo funciona el sonido. Voy a tratar de que esto sea lo más abuelo de pájaro posible, lo más breve posible, como para poder meternos en el tema específico, que es el tema de la afinación en la flauta. Para poder entender cómo funciona, les decía, el tema del sonido en la flauta y entender cómo funciona el tema del sonido en general, tenemos que pensarnos en un medio, que es el medio a través del cual se propaga la energía que luego nosotros vamos a convertir en sonido. Hay un cuento que básicamente relata que se encuentran dos peces, y uno le dice al otro buen día, disfrutando del agua, y el otro saluda amablemente y se va pensando qué es el agua. Nosotros estamos en un medio que es el aire, y en este medio se propaga el sonido, ¿bien? Que no es otra cosa que energía en desplazamiento. Si nosotros recurrimos a la definición de energía, literalmente dice que es la capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento o de luz o en otras formas. La energía tiene esta propiedad de tener la capacidad de transformarse. Tesla dijo que para entender el universo teníamos que pensar en términos de energía, de vibración y de frecuencia. Y esos, en rigor, son los elementos que componen, por lo menos a la parte física del sonido, porque si nos ponemos a pensar en rigor, el sonido como nosotros lo conocemos no existe. El sonido es una construcción que produce nuestro cerebro de una cantidad de señales que nuestro cuerpo, nuestro aparato perceptual auditivo recoge del ambiente. Y para que nosotros podamos convertir una señal acústica en sonido, y en sonido con altura tonal, que es en rigor lo que nos está interesando, porque vamos a tratar, digamos, de ir específicamente al tipo de señal acústica que produce un instrumento musical y particularmente la flauta traversa. eh, Nosotros necesitamos que la señal acústica que se produce sea una señal periódica. ¿Bien? Esta señal periódica tiene la particularidad de que según cuál sea la frecuencia de esos periodos, nosotros vamos a escucharlo con mayor altura tonal o menor altura tonal. Los sonidos en los instrumentos musicales están compuestos, como les decía, por estas señales periódicas, que en rigor son señales acústicas complejas. Los instrumentos producen una señal simple. Cuando la tenemos que graficar, la graficamos como una sinusoide, es decir, como una curva que sube y baja y que tiene una frecuencia determinada. Las señales acústicas que producen los instrumentos musicales son señales acústicas complejas. Y esas señales acústicas complejas se componen, bien, por una serie de señales acústicas simples superpuestas. ¿Bien?
Fourier, que fue un matemático francés, decía que cualquier señal acústica compleja, o cualquier señal en realidad periódica compleja, podía ser decodificada, ¿bien? Y analizada a partir, digamos, partiendo de la señal acústica compleja en un montón de señales acústicas simples. Esto a nosotros nos sirve para entender un poquito cómo funciona la mecánica interna del sonido. Para tratar de entender un poquito cómo es que funciona esto, vamos a tratar de ejemplificar o de graficar. Cuando nosotros pulsamos una cuerda en una guitarra, por ejemplo, esa cuerda entra en movimiento. La cuerda entra en movimiento porque nosotros imprimimos una cantidad de energía en esa cuerda que está tensa. Y esa cuerda tiende a vibrar de una manera específica, y vibra de esta manera específica porque la cuerda no es una cuerda que está colgada en un árbol o en algún lado, es una cuerda que está tensa de una manera muy particular y está sujeta por las puntas. ¿Bien? Cuando nosotros hacemos entrar en vibración una cuerda que está tensa y está sujeta por las puntas, se forma una onda estacionaria, que es que la energía va a estar circulando por la cuerda de un lado para el otro, pero no va a poder escapar. Y va a tener sectores donde vamos a tener un movimiento mayor de la cuerda, que van a ser los sectores centrales, y movimientos donde vamos a tener nulo movimiento, que son los extremos que están sujetos, tanto en el caso de la cuerda de una guitarra, en el puente y en la cejilla. ¿Por qué explicamos esto de la guitarra? Porque en rigor lo que pasa dentro de una flauta traversa es muy parecido. Nosotros tenemos una vibración que en el caso de la guitarra se da por la vibración de una cuerda, en el caso del instrumento de viento se da por la vibración de una columna de aire que está contenida dentro del tubo. Ahora, yo les decía antes que esto es una señal acústica compleja, ¿bien? ¿Por qué decimos que es una señal acústica compleja? Porque además de tener una vibración, ¿bien?, inicial, que es la que nosotros intuitivamente podemos entender, en el caso de la cuerda es que se mueva de arriba hacia abajo una vez que la pulsamos, y como estamos hablando de que son señales periódicas, ese movimiento va a durar siempre lo mismo. No es el único movimiento que hace la cuerda. El movimiento, digamos, de vibración hacia arriba y hacia abajo es el movimiento que produce la cuerda cuando, digamos, en una vibración determinada, que es la que nos da perceptual y auditivamente la fundamental de la nota que nosotros estamos tocando, es decir, la vibración que se corresponde con la frecuencia de la nota que le va a dar nombre a lo que estamos tocando. Pero no es lo único que está vibrando en ese momento. Junto con esta vibración que nosotros entendemos intuitiva, que es de arriba hacia abajo, simultáneamente la cuerda tiene otro tipo de deformaciones. Por ejemplo, va haciendo esto. ¿Bien? Y esa deformación tiene una... no me sale el término, tiene una relación matemática, ¿bien?, con la vibración de la fundamental, que siempre va a ser la fundamental por 2. ¿Bien? Entonces nosotros por un lado tenemos que la cuerda está vibrando en una frecuencia determinada, qué sé yo, 100 Hz, o sea, 100 veces por segundo sube y baja, ¿bien? Entonces 200 veces por segundo, aparte de subir y bajar, va a tener esta deformación. Y 300 veces por segundo, la cuerda ya en lugar de dividirse en 2 se va a dividir en 3, y en 4, y en 5, ¿bien? Siempre los armónicos, y la serie armónica es como se llama a esta sucesión de covibraciones, van a ser múltiplos de la vibración fundamental, que es la que va a dar nombre a la nota. Ahora, lo que están viendo en este momento es un programa que en tiempo real hace un análisis y una decodificación de cómo funciona, digamos, cómo es la estructura interna del sonido. La pantalla que estamos viendo ahora se corresponde con un programa que utilizamos los luthiers para analizar el sonido. Está relacionado con esto que veníamos hablando, de que los sonidos complejos producidos por los instrumentos están compuestos por muchos sonidos simples.
Lo que nos marca el programa que yo voy a ir mostrando con el cursor es, por un lado, yo seleccioné el temperamento a utilizar, que es un temperamento igual, aunque eso es importante cuando uno va a analizar distintas notas de un instrumento. En este caso realmente no tiene mucha importancia, porque vamos a trabajar sobre una sola toma de una sola nota. Yo elegí como referencia un La 444. Bien, inmediatamente después vemos que lo que toqué fue un Re 4 del piano, que está más 0 dB, bien, y que está sonando en 296.3 Hz, que es la frecuencia vibratoria de la que hablábamos antes. En el renglón inferior vemos un punto central rojo, que lo que me está marcando es precisamente los 0 dB, perdón, los 0 cents. ¿Cuánto es un cent? Un cent es un semitono dividido 100. Y acá tenemos desde el 0 hasta el extremo derecho, tenemos más 50 y menos 50 en el otro extremo. Esto lo que nos está indicando es que es medio cent para un lado y la mitad para el otro. Nos está marcando un cuarto de tono para un lado y un cuarto de tono para el otro. En estos renglones que tenemos aquí abajo, en el primero se nos repite la información superior, que es que la fundamental es un Re 4 del piano que está vibrando en 296.3 Hz, más menos 0 dB, cents, perdón, nuevamente, y nos está marcando la amplitud, bien, que es menos 22 dB. Una información que tenemos aquí en este recuadro superior es que el grado de inarmonicidad, bien, de lo que sería la estructura interna de esta nota que yo toqué es 0.000. Esto tiene relación con el desvío, bien, de la frecuencia vibratoria respecto de su posición teórica de todo lo que sería la serie armónica. Bien, que acá, como podemos ver, están alineados todos los parciales armónicos. Y acá tenemos, nos está diciendo, primero, qué armónico es fundamental, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Nos dice, en esta columna nos dice la nota, Re 4, Re 5, La 6, Re 6, Sol sostenido 6, La 6, Do 7, Mi 7, el noveno armónico. Vean que prácticamente el octavo está ausente porque no lo pudo leer. En estos recuadros, esta columna nos da las frecuencias. Aquí nos está indicando cuál es el grado de desviación respecto de los 0 cents. Y en este punto nos está indicando cuál es la amplitud, o sea, el volumen de cada uno de estos armónicos. Que esto, de alguna manera, más alguna información que está en el momento del ataque de la nota, es lo que nos va a dar el carácter del timbre del instrumento. Aquí abajo, sobre este plano verde, aparecen los armónicos, ¿bien? ¿Cuáles son los picos de los armónicos? Fíjense que están alineaditos y parejitos. Y en esta última pantalla nos muestra cómo es la deformación que produce la suma de estos sonidos simples, lo cual se llama la envolvente de armónicos y es lo que le va a dar propiamente el carácter al timbre del instrumento. Un dato interesante es que estos modos de vibración no son cosas que uno se encuentre normalmente en la naturaleza. No vamos por la vida, qué sé yo, si le pasamos un arco a un árbol, es poco probable que suene como un violín. Sin embargo, el violín está hecho por ahí y tal vez de la madera de ese mismo árbol. Para que este tipo de vibraciones se tienen que dar una serie de particularidades muy específicas. Uno de los elementos, y para mí esto, y no es muy original de mi parte, llamativos de esto, es que lo que sí funciona de acuerdo a estos mismos parámetros es la voz humana. Y no hay muchas otras cosas en la naturaleza, no es que no haya ninguna, pero no hay muchas otras cosas en la naturaleza que funcionen de esta manera. La construcción de instrumentos musicales que tienen la capacidad de emitir señales acústicas con altura tonal,
es decir, que tengan distintas alturas dentro siempre del rango de lo audible, porque los seres humanos tampoco es que escuchamos infinitamente para un lado y para el otro. De hecho, sabemos todos que existen silbatos específicos para perros, por ejemplo, que los perros lo escuchan y nosotros no. Tenemos un límite en nuestra audición. Entonces, dentro de los márgenes de ese límite, los instrumentos que nosotros construimos desde la cultura y desde tiempos inmemoriales, en general lo que tratan de reproducir, salvo obviamente los instrumentos de percusión, eh, es un poco el tipo de señal acústica que genera la voz humana, que evidentemente está ligada a la comunicación y a un montón de aspectos que hacen, yo creo, a nuestra propia esencia humana. Sin entrar esto ni siquiera en la cuestión musical, que toma este elemento y lo organiza de una manera que definitivamente ahí ya, digamos, tiene absoluta y todo que ver con la cultura. Las flautas traversas, nosotros por otro lado vamos a abordar la cuestión de la flauta occidental, la flauta desarrollada fundamentalmente en Europa desde el medioevo para acá, pero flautas existieron, hay flautas en la humanidad, viene utilizando la flauta desde la prehistoria y existen en todas las culturas, ¿no? Hay una cultura con música, con altura tonal, bien, que no sea solamente percusiva, que no tenga flautas. Hay una particularidad que tenemos que tener en cuenta de esto, para no irnos muy lejos del tema de lo de la afinación del instrumento, es que yo les decía que las alturas, bien, tienen que ver con la frecuencia y que a mayor frecuencia, esto no lo había dicho aún, a mayor frecuencia nosotros escuchamos a una altura tonal más alta y a menor frecuencia una altura tonal más baja. Esto tiene que ver con nuestro sistema perceptual, independientemente del tipo de instrumento o de lo que sea. Y esto tiene una lógica. La lógica es que como la energía de la que les hablaba antes, a través de la cuerda o a través del tubo, se va desplazando longitudinalmente y lo hace siempre a la misma velocidad, a mayor longitud, en la misma cantidad de tiempo, a menor velocidad, va a tener una frecuencia menor, a mayor velocidad va a tener una frecuencia mayor. Esto en la guitarra es fácil verlo porque nosotros lo que hacemos cuando modificamos la longitud de la cuerda es precisamente eso. Modificamos la longitud, esto hace que la frecuencia sea mayor y que por lo tanto escuchemos un sonido más agudo. La clasificación organológica hoy en día más aceptada divide a los instrumentos, no todos porque digamos hay particularidades, pero en general divide a los instrumentos, a cada instrumento en dos. Una parte que es el oscilador, que es aquello que produce propiamente la oscilación, que vamos a volver a tomar, digamos, el ejemplo de la guitarra, porque es fácil de ver en el caso de la guitarra o de los cordófonos, son precisamente las cuerdas tensas. En el caso de los aerófonos, es la columna de aire que está contenida dentro del instrumento. Y acá esto es importante entenderlo porque hay una lógica que se traslada casi linealmente. En general, a mí me ha pasado escuchar muchas veces que me digan que la flauta, hablando del instrumento propiamente, no del sonido que emite, que la flauta no suena porque vibra poco o vibra mucho. Eh, en rigor, en el caso, si nosotros tomamos como ejemplo, por ejemplo, un cordófono, nosotros tenemos una cuerda, que es el oscilador, es lo que produce la oscilación, y tenemos un cuerpo del instrumento que es lo que administra esa oscilación y la transmite al aire para que nosotros podamos captarla y convertirla en sonido. Yo les decía que en el caso de los instrumentos de viento, esto no lo hace una cuerda, sino que lo hace una columna de aire. Y la columna de aire se transmite directamente al aire, transformada en lo que nosotros vamos a percibir como sonido. ¿Qué pasa si el instrumento entra en vibración? Si el instrumento entra en vibración, parte de la energía que yo estoy queriendo o le estoy imprimiendo al instrumento, en lugar de convertirse en sonido, se va a convertir en vibración del material, probablemente después en calor y se disipe. Es decir, cuanto más entre en vibración el instrumento, menos yo voy a poder aprovechar de la energía que le estoy imprimiendo para convertirla en sonido y se va a convertir, se va a perder de otra manera.
La oscilación, en el caso de la flauta traversa, se produce en la embocadura. Y se produce en la embocadura a partir de unos principios y fenómenos que son un poquito complicados, pero que creo que vale la pena entender. Cuando nosotros sopramos en el agujero de la embocadura de la flauta, parte del aire sale y parte del aire entra. La parte del aire que entra dentro del tubo del instrumento lo que hace es desplazar a las moléculas de aire que estaban estacionadas dentro del tubo del instrumento y genera un sistema de presión negativa dentro del tubo. Esto se debe a un principio que el que quiere profundizarlo un poco, les digo, se llama principio de Bernoulli, ¿bien? Y que lo que hace es de alguna manera succionar la columna de aire hacia el interior del instrumento. En el momento en el que esto pasa, se produce una especie de ruido, un bien, en la única forma que tengo de explicarlo, en la embocadura, y lo que se produce es una reacción en cadena hacia el extremo abierto del instrumento. Si estamos tocando un do, va a ser hasta el agujero final, que se llama agujero distal, o si no, hasta el primer agujero abierto, que es lo que va a determinar la longitud del tubo. Yo les decía que la longitud de la cuerda regula la frecuencia. En el caso de los tubos pasa exactamente lo mismo. Va a ser la longitud del tubo la que va a regular la frecuencia. A tubo más corto, nosotros vamos a escuchar una nota más aguda porque vamos a tener mayor frecuencia, o un tubo más largo vamos a escuchar una nota más grave porque vamos a tener una frecuencia menor. Esto se ve también claramente en la forma en la que los instrumentos producen sonido, y vamos a ver, por ejemplo, que un flautín tiene una longitud pequeña, una flauta soprano es más larga, una flauta bajo es mucho más larga. El mismo fenómeno se da en el resto de los instrumentos. Violín, viola, cello, contrabajo, son básicamente el mismo instrumento con longitudes distintas. Lo que les decía entonces, se produce una reacción en cadena, ¿bien?, de energía dentro del tubo de la flauta, que no es lo mismo que la columna de aire. Acá también es interesante, hay que hacer una diferenciación. Cuando nosotros pensamos en la energía recorriendo el tubo de la flauta por dentro, muchas veces lo asociamos a la columna de aire, y la columna de aire en rigor dentro del tubo no es que no tengan una dinámica, que tenga una dialéctica que funcionen uno en relación al otro, pero es el equivalente a, imaginemos un río, bien, que tiene su caudal, un río que fluye, y pasa una embarcación, una lancha por el río. Esa lancha va a producir ondas que no van a afectar el flujo del agua. El agua va a seguir su recorrido y las ondas a su vez van a hacer su propio recorrido. Nosotros dentro del instrumento tenemos estas dos cosas. Tenemos el flujo de aire, que es la columna de aire, y tenemos este flujo de energía, ¿bien?, que va a llegar hasta el agujero distal, es decir, al primer agujero abierto en el tubo. Bien, se va a encontrar con la presión atmosférica exterior y por un fenómeno también de depresión dentro del tubo que se llama de reflexión. Yo acá les voy a agregar un gráfico para que vean más o menos cómo funciona esto. Esta columna de aire o esta energía retorna y vuelve hacia la embocadura, y una vez que llega a la embocadura desplaza a la columna de aire hacia afuera, pero no totalmente, en parte. Y la parte que queda fluyendo hacia dentro del tubo va a iniciar un nuevo ciclo generando una depresión dentro del tubo. Bien, esto es un periodo. Nosotros cuando estamos tocando un La 440, este fenómeno se produce 440 veces por segundo. Si estamos tocando un La 880, se produce 880 veces por segundo, y así. La flauta, por otro lado, es un instrumento muy particular en un aspecto. Yo les decía que la clasificación organológica más aceptada, que es la clasificación que hicieron dos musicólogos alemanes en el siglo XIX, que se llaman Hoston-Belsach, nos habla de que los instrumentos tienen un resonador y un oscilador. En el caso de los cordófonos, el oscilador es la cuerda. En el caso de los electrófonos, es un circuito. En el caso de los aerófonos, es la columna de aire. Y nosotros, a medida que nos vamos acercando... perdón, me estaba yendo para otro lado. Estaba diciendo que la flauta es un instrumento particular, porque es un instrumento que tiene doble resonador.
Tiene un oscilador, que les decía es el agujero de la embocadura, y tiene un doble resonador. ¿Y por qué tiene un doble resonador? Porque tiene un resonador que es el tubo de la flauta con sus agujeros hacia la derecha, y tiene una pequeña cavidad hacia la izquierda, ¿bien? Que no es común en otros instrumentos. Los saxofones no los tienen, los oboes no los tienen, los bronces no lo tienen, los clarinetes no los tienen, etc. Ni siquiera las flautas de pico, digamos, porque una flauta dulce, una flauta de pico, es una flauta también, o una quena, o un sico, son flautas que no tienen este doble sistema de resonador. Y es muy extraño la forma en la que funciona esto, porque esta pequeña cavidad que nosotros tenemos hacia la izquierda, que es entre el centro de la embocadura y donde va el resonador de la cabeza, que según lo que planteó Bem cuando desarrolla el sistema de la flauta Bem, deberían ser en términos hipotéticos y teóricos 17,5 milímetros del centro de la embocadura. Lo que produce es un efecto que lo que hace es favorecer la impedancia del instrumento. ¿Qué es esto? La impedancia del instrumento es, nosotros decíamos que cuando soplamos dentro del instrumento tenemos aire en reposo dentro del instrumento, y que este aire entra en vibración o entra en movimiento a partir de la energía que nosotros estamos imprimiendo. Y esto tiene una frecuencia, y que esta frecuencia tiene que ver con cuál es el agujero que tenemos abierto, porque como decíamos, a mayor longitud, menos o más veces va a recorrer la onda, por lo tanto vamos a escuchar con altura tonal más alta o más baja. Pero este otro resonador tiene una longitud fija. Sin embargo, se adapta o adapta su vibración a lo que le regula el otro resonador. Entonces, por un lado, la flauta tiene esta cuestión de que tiene un doble resonador, que también para los que quieran profundizar un poquito más, el pequeño resonador que hay entre el centro de la embocadura y el tapón, funciona de acuerdo a un principio que es el del resonador de Helmholtz. ¿Bien? Que lo que hace, como decía, es favorecer la impedancia, es decir, esto va guardando presión en tanto está entrando aire dentro del tubo, y cuando vuelve la energía y saca la columna de aire hacia afuera, la presión acumulada acá ayuda, favorece que esa dinámica se dé. Otra particularidad que tiene la flauta es que nos veníamos hablando de que nosotros al transformar o al modificar la longitud del tubo, nosotros vamos a modificar la frecuencia. Y eso es algo que tampoco se da en el resto de los instrumentos. Fíjense, nosotros poníamos como ejemplo los instrumentos de cuerda, donde lo que hacemos es acortar y alargar la cuerda. Pero la cuerda en la guitarra, en el piano, en el violín, en la viola, en el cello, son el oscilador, no son el resonador. Sin embargo, nosotros en la flauta traversa lo que hacemos es modificar el resonador, que es el equivalente a que para en una guitarra cambiar la nota, agrandar y achicar la caja, en lugar de acortar y alargar la cuerda. Esto es una cosa que es muy particular de la flauta traversa y de toda la familia de las maderas. De hecho, eso es lo que define que un instrumento pertenezca a la familia de las maderas. Y el oscilador es tan delicado en relación al equilibrio del sonido, que cualquier pequeña modificación en el oscilador va a producir grandes cambios. Por eso nosotros, cuando queremos, por ejemplo, cambiar el sonido del instrumento, lo que hacemos es cambiar el cabezal, no cambiamos el pie. Los saxofonistas, cuando quieren cambiar su sonido, cambian la boquilla, no cambian la campana. Hay una anécdota que grafica esto de manera bastante interesante, que es que en la primera etapa del desarrollo del jazz, cuando uno iba a comprar un saxofón en los años 20, en los años 30, hoy en día pasa lo mismo, uno va a comprar un saxofón y el saxofón viene con una boquilla. Los saxofonistas tienen la ventaja de que la boquilla en general es de otro material y de otro color que el instrumento, entonces tienden a pensar que, mira, esto puede ser modificado a partir del cambio de boquilla, porque evidentemente esto no es una cosa que nació naturalmente acá. En cambio, nosotros los flautistas, cuando compramos un instrumento, es todo el mismo color, es todo el mismo material, es difícil pensar que podemos llegar a encontrar otras sonoridades y otros timbres en algo que no sea trabajar nuestro propio sonido y mejorar nosotros mismos como instrumentistas. ¿Qué sucede? En aquella época,
y hasta hace no tantos años atrás, cuando uno cambiaba la boquilla, en el caso de un saxofón, y tomo esto como ejemplo porque me parece que es muy gráfico, iba a la casa de música y decía, quiero una boquilla de saxo. Entonces te preguntaban de qué saxo, si era de saxo tenor. Entonces decía, sí, toma. Pagabas y te ibas con tu boquilla de saxo tenor. Hoy en día uno va a una casa de música a comprar una boquilla de saxo y te dicen, ¿de qué saxo? De saxo tenor, y te dicen, bueno, toma, pum, 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 y tenés, no sé, 5 6 10 20 boquillas según la especificidad de la casa de música, para que uno elija entre distintas marcas, sonoridades, materiales, etcétera. Ahora, ¿con qué problemas se encontraba esta gente hace, en los años 20, en los años 30? Que las boquillas que venían con los instrumentos eran boquillas que tenían una cámara muy profunda, y eso le da al instrumento, al saxofón, al clarinete, un sonido más, si se quiere, clásico. En el caso del saxo le da un sonido más aclarinetado. Y lo que hacían los músicos en aquel momento para modificar esto era en la cámara, no sé si tengo, no tengo ninguna boquilla acá, pero lo que hacían era en la parte interior de la boquilla pegar un chicle. Con ese chicle lo que hacían era bajar un poco la cámara, y con eso conseguían una sonoridad completamente distinta, un sonido mucho más brillante, con más proyección, más volumen. Eh, si nosotros agarrásemos ese chicle y lo pegamos, por ejemplo, en la curva de en el codo, digamos, inferior, o en la campana del saxofón, no vamos a producir ningún cambio. Esto tiene que ver con que el sonido, a medida que nos vamos acercando al oscilador, se va inestabilizando. Cuanto más cerca estamos del oscilador, más inestable es el sonido. Cuando hablo de inestable, me refiero a que tenemos cualquier pequeña variación lo modifica. Voy a dar otro ejemplo que se me ocurre que puede llegar a ser gráfico. Si tomásemos, por ejemplo, en una guitarra nuevamente, o en un violín, y agarramos un pedazo de masilla o de alguna plastilina y lo ponemos en la cuerda en un punto, ese contrapeso va a deformar la oscilación de la cuerda de forma muy importante, y va a generar que vibren algunos armónicos que no son naturalmente los armónicos que hubiesen vibrado en la cuerda sin tener esta deformación. Si le ponemos ese mismo peso en el puente, o en la caja, o en la tastiguera, o en el arco, no producimos ninguna de estas modificaciones. Hay otra particularidad que complejiza un poco la cuestión, que es que yo les decía que nosotros la frecuencia de la altura, digamos, o la altura, digamos, determinada por la frecuencia de una nota dada por un instrumento, tiene una relación matemática entre la vibración fundamental y todas esas covibraciones que se dan de manera simultánea, que son que funcionan y tienen un nombre, que es la serie armónica. Es una serie que se da siempre de la misma manera. Eh, lo curioso o lo particular de esto es que nuestro oído no percibe de la misma manera. Por un lado, nosotros tenemos la linealidad del funcionamiento de la vibración de una cuerda, por ejemplo, o de una columna de aire dentro de un tubo, y por el otro lado tenemos que nuestro sistema perceptual auditivo escucha de manera logarítmica. Bien, entonces, ¿qué sucede? Nosotros, por ejemplo, sabemos que la duplicación de cualquier frecuencia, nuestro cerebro la va a decodificar como una octava. ¿Bien? Ahora, sucede que entre 100 Hz, o sea, 100 frecuencias por segundo, y 200 Hz hay una octava, pero entre 1200 y 2400, bien, que en lugar de tener una diferencia de 100 Hz, tenemos una diferencia de 1200 Hz, también nuestro cerebro va a decodificar una octava. Y yo no agarré casualmente estas dos cifras, agarré de 100 a 200 y de 1000 a 1200, porque en un caso la diferencia son 100 y en el otro caso la diferencia son 1200. Y fíjense qué curioso que si nosotros dividimos esta diferencia de 1200 Hz en esta octava, que es más aguda, la dividimos por 12, que es la cantidad de notas que tiene la escala dodecafónica, nos va a dar que 1200 dividido 12 nos va a dar 100. Es decir, que toda digamos, la diferencia numérica con la que tenemos una octava entera en las frecuencias entre 100 y 200, en la octava que se forma entre 1200 y 2400 equivale a un semitono.
¿bien? O a un cuarto de tono si lo tomamos no desde la diferencia, sino desde los 2400. Esto complejiza mucho, entre otras cosas, la afinación. Porque ni siquiera es que esto es lineal. Yo los invito a hacer la siguiente experiencia, que es que a probar, afinar, supongo que muchos ya lo habrán hecho, un instrumento con un afinador. Y cuando ustedes logran, por ejemplo, afinar el La y les da que está perfecto en el 440 y prueban el La del segundo registro, les va a dar que está pasado. Siempre da el segundo registro más agudo y a mí me han venido a ver muchas veces para decirme, mirá, el instrumento desafina, fíjate, y me traen el afinador. Y el problema es que el afinador, los afinadores en general, salvo muy pocos y de muy alta gama, funcionan de manera lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que toman la frecuencia de la fundamental y la duplican. Y no es exactamente esto lo que pasa con nuestro sistema perceptivo. Si nosotros, por ejemplo, tocamos un La 440 y un La 880, vamos a escuchar ese La 880, aunque desde el punto de vista de la física y de la teoría sea correcto y lo que esté sonando es una octava por arriba, vamos a escuchar que esa octava está levemente baja, ¿bien? Respecto de lo que nuestro oído está esperando escuchar. Esto, los luthiers lo tenemos en general muy en cuenta a la hora de afinar un instrumento porque eh, no nos da lo mismo que el afinador diga que está bien y la oreja diga que está mal. Preferimos que sea al revés. Otra de las particularidades de la flauta, y esto es una cosa que vamos en unos minutitos a profundizar un poquito más, es el tema del taladro interno. La flauta traversa originalmente, ¿bien? Cuando hablamos de la flauta, hablamos de la flauta traversa en el Renacimiento, que no era un instrumento tampoco demasiado utilizado, era más usada la flauta de pico en Europa sobre todo. Es un instrumento cilíndrico, es un instrumento cuyo interior es completamente cilíndrico. Tiene 6 agujeros, 3 para una mano, 3 para la otra. El instrumento a lo largo de los años va evolucionando. Yo acá les voy a agregar unos gráficos como para que vean. Y a medida que los repertorios se van complejizando y los compositores necesitan de sonidos más graves, sonidos más potentes, etc., la flauta empieza a modificarse, empieza a agregar llaves. Y una de las modificaciones más importantes desde el punto de vista del sonido es el tema de la conicidad o del taladro interno. Yo les decía que la flauta durante el Renacimiento es esencialmente un cilindro con un agujero de embocadura y los 6 agujeros para los dedos. La flauta durante el Barroco toma una característica que es que se conifica, ¿bien? Se conifica con un tipo de conicidad que se llama conicidad convergente, donde se va cerrando hacia el agujero distal. Y esto genera un montón de complicaciones a la hora de afinar el instrumento. Hay un ejemplo que quiero darles, después les voy a explicar bien por qué es que se toma, o los luthiers en aquel momento, y los músicos, toman la decisión de darle esta conicidad al instrumento. Pero si nosotros tomamos, de nuevo voy a tomar otros instrumentos que no son la flauta como ejemplo, porque me parece muy gráfico. Si nosotros tomamos como ejemplo un clarinete y un saxofón, permiso. ¿Bien? Son prácticamente el mismo instrumento. Acá en ambos casos yo no le puse, en este caso el tudel con la boquilla, en este caso la boquilla, pero los sistemas de osciladores, es decir, la boquilla de uno y de otro, son prácticamente iguales, cambian en la forma, en el tamaño, perdón, pero prácticamente la forma se repite en un caso y en otro. Fíjense que la longitud es prácticamente la misma, sin embargo tienen sonidos muy distintos el saxo y el clarinete. Y esto tiene que ver con cuáles son los armónicos que se favorecen en un caso o en otro. El clarinete básicamente tiene mucha preponderancia en los armónicos impares, mientras que el saxofón en ese sentido los armónicos se dan de manera mucho más pareja. Esto tiene que ver básicamente con el tamaño de los agujeros de tono o chimeneas. ¿Bien? Estos agujeros, en el caso del clarinete, son mucho más pequeños, hacen que el sonido sea más redondo
y en un punto más pequeño también. Lo vemos en el caso de las flautas, como una flauta dulce, por ejemplo, tiene un tipo de sonido con mucha menos riqueza armónica que lo que tiene una flauta traversa. Ahí hay cuestiones que hacen a la embocadura, pero también hay cuestiones que tienen que ver con el tema de los agujeros de tono. Entonces, tenemos una diferencia importante en la cuestión del timbre entre el clarinete y el saxofón en el tamaño de los agujeros de tono. Pero hay una diferencia muy importante también que afecta a otro factor, y es el siguiente. Nosotros estamos acostumbrados que en la flauta, cuando tocamos en el primer registro y en el segundo registro, las posiciones sean siempre las mismas. Es decir, estamos tocando un mi, cuando pasamos al registro superior, en esa misma posición, variando, digamos, la presión del aire, vamos a estar tocando un mi del segundo registro. El clarinete, en cambio, cuando nosotros tocamos una nota en una posición en el primer registro y apretamos la llave de portavoz, que es esta, para pasar al segundo registro, lo que va a sonar es una doceava. El tamaño de la chimenea, ¿bien? O del agujero de tono, fundamentalmente lo que nos modifica es un tema de timbre. Pero tenemos otra diferencia entre el saxofón y el clarinete. El saxofón, igual que la flauta, si nosotros estamos tocando en una posición de mi, por ejemplo, bien, en la flauta, en el registro grave, cuando vamos al registro agudo, vamos a estar tocando un mi también en el otro registro. En el caso del clarinete, en cambio, el clarinete sube por doceavas. Es decir, que al subir yo a un segundo registro, no sube por octava. Y esto se debe, bien, básicamente ya no al tamaño de las chimeneas, sino al taladro interior del instrumento. Bien, ¿qué es esto del taladro interior? El clarinete, salvo en la última parte, que es la campana, ¿bien? El resto del instrumento, el taladro interior, es cilíndrico, igual que en la flauta del Renacimiento. En cambio, el saxofón tiene un taladro interno cónico, ¿bien? Y esta conicidad es lo que va a hacer que el saxofón suba por octavas y no suba por onceavas. Si nosotros hacemos este mismo instrumento, si lográsemos quitarle la conicidad y llevarlo a un cilindro, nos va a responder en este sentido igual que el clarinete. Ahora vamos a volver al tema de la flauta barroca. ¿Por qué le dan conicidad a la flauta barroca? Fíjense que la conicidad que le dan a la flauta barroca es una conicidad inversa a la conicidad, por ejemplo, del saxofón. Es una conicidad, es un instrumento que se va cerrando hacia el extremo. Y esto tiene que ver con que los flautistas y los luthiers se encontraban con un limitante a la hora de diseñar los instrumentos. Y es que para ir hacia el grave, como había algunos agujeros que se abrían y se cerraban con los dedos, para ir hacia un instrumento más grave, es decir, a un instrumento más largo también, había que tener manos mucho más grandes y las manos humanas tienen un límite. Había notas a las que no se iba a poder llegar nunca porque no había dedo que llegase. Entonces, parte del desarrollo y de la evolución del instrumento es lograr un sistema de llaves que nos permita llegar a agujeros que de otro modo no llegaríamos. Ahora, nosotros tenemos dos tipos de llaves esencialmente. Una llave que es la llave cerrada, ¿bien? Que cuando hablamos de llaves cerradas y abiertas no lo vamos a hacer en los términos del pequeño agujerito como este instrumento que tengo acá. No me refiero a estos agujeritos de llave abierta, sino que llave abierta, vamos a llamar a toda llave que cuando la apretemos se cierra, y llave cerrada, mi bemol, sol, llaves de trino, que cuando la apretamos se abre. Esta conicidad hacia el extremo tiene que ver con lograr notas más graves. Voy a ver si puedo ejemplificar el efecto que produce. Algunos habrán probado esto, pero si soplamos y vamos cerrando, lo que producimos es que la nota baje. Y esto es el equivalente a alargar y a acortar el tubo, que es algo que nosotros sabemos que es lo que produce una variación en la frecuencia de las notas. Entonces, ¿qué sucede? Los constructores y los flautistas antiguamente se dieron cuenta que al conificar el instrumento lograban notas más graves. Pero esto les traía también esta dificultad
esta dificultad que mencionamos, que es que a notas, a instrumentos más largos, nosotros tenemos que reposicionar los agujeros. Y este reposicionamiento de los agujeros no es caprichoso. No es que los agujeros se hacen en cualquier lado o tienen un diámetro cualquiera. Estos tienen una lógica y una relación con el resto del instrumento. Entonces, acá empezaban a chocar la necesidad de instrumentos más graves con la imposibilidad de llegar con los dedos a los agujeros, etc. Habrán visto todos, vamos a tomar de nuevo el ejemplo de la guitarra, que está todo muy a la vista, que cuando vemos los trastes de la guitarra van a ver que el primero tiene una distancia, un tamaño, el segundo es un poco más chico, el tercero y así sucesivamente, y se van achicando a medida que se van acercando al puente. Y esto tiene una lógica y una relación. Y la relación esta es la de la doceava raíz de 2. Siempre que estemos tratando de afinar un instrumento que se maneje dentro para una escala cromática dodecafónica, bien, con un temperamento igual. Porque no hemos tocado el tema de los temperamentos, pero porque, que hacen a la historia y al desarrollo de la flauta. Vamos a ver en unos segunditos un poquitito cómo funciona esto y cómo funcionaba el tema de la afinación en estos casos, porque teníamos la problemática antiguamente de que de una ciudad a otra o incluso dentro de la misma ciudad había órganos en iglesias, por ejemplo, que tenían una afinación distinta a la del órgano de la otra iglesia. Y nosotros ahora todavía no pudimos llegar, pero vamos a ver que la flauta es afinable, pero hasta cierto punto. No son infinitas las posibilidades, como si las tenés, tampoco infinitas, ¿no? Pero en un violín o en un instrumento donde uno puede doblar una clavija. Entonces decíamos que para lograr estas notas más graves lo que hicieron fue darle esta conicidad, pero que teníamos el limitante de los dedos. Yo les dije que la relación es la doceava raíz de 2. No me perdonen, voy a buscar el número porque no lo recuerdo de memoria, pero básicamente es 1.0594630948. Entonces, ¿qué hacemos para afinar un instrumento? Si nosotros queremos, por ejemplo, poner los trastes en una guitarra, lo que hacemos es tomar la distancia entre el puente y el cordal, dividimos esa distancia por 1.0594630948 y nos va a dar la posición del primer traste. Si tomamos la distancia entre el primer traste y el puente, que obviamente es menor a el puente y el cordal, y la dividimos por el mismo número, nos va a dar una cifra menor, que es la posición del segundo traste, y así sucesivamente hasta terminar de poner todos los trastes en el instrumento. Es interesante, yo les decía que esto se aplica a los instrumentos cromáticos dodecafónicos de igual temperamento. Ustedes fíjense, aquellos que tuvieron la oportunidad de estar frente a instrumentos antiguos, por ejemplo, que algunos cordófonos antiguos europeos y no solamente europeos, por ejemplo, el laúd o la viola da gamba, ni son contrastes como la guitarra, ni tampoco son sin trastes como un violín. En general tienen trastes y esos trastes están hechos con tripa, con cuerda de tripa, con las tripas que se les rompían a los instrumentistas porque antiguamente las cuerdas se hacían de tripa. Entonces, cuando se les rompía una cuerda, aprovechaban un pedazo de esa cuerda y ataban y posicionaban el traste en el lugar donde se correspondía con la afinación del instrumento con el que iban a tocar. Yo les voy a dejar aquí una serie de gráficos, ¿bien? Uno de esos gráficos muestra distintas flautas del Renacimiento y su cilindridad. Después hay un segundo gráfico donde se ve una flauta barroca, y que tiene muchos cuerpos con los agujeros puestos en distintas posiciones. Esto tiene que ver con esto que hablábamos de los temperamentos. Esto sin ni siquiera entrar en el tema de que nosotros estamos muy acostumbrados a que las afinaciones de los instrumentos son en 440, 442, 444 Hz, ¿bien? Que son estas frecuencias de las que hablábamos inicialmente.
Pero estas no son las únicas frecuencias de referencia. Como son referencias y esas referencias siempre son arbitrarias, siempre son tomadas por el ser humano, por el hombre. No es algo que hace a la física propia del instrumento. Si nosotros hiciésemos un glissando desde la nota más grave que escuchamos hasta la nota más aguda, podríamos decir paramos en cualquier punto y a partir de ese punto sí se genera un sistema de relaciones. ¿Bien? Y ese sistema de relaciones tiene que ver con la serie armónica, etcétera, 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 con las quintas y la forma de vibración de la cuerda y de la columna de aire dentro del tubo de la flauta. Este tema que hablábamos de la conicidad tiene importancia porque afecta todo lo que es la evolución del instrumento. Nosotros decíamos que el instrumento originalmente era cilíndrico por dentro con 6 agujeros, que a medida que fue evolucionando fue incorporando primero algunas llaves, después más llaves, pero básicamente conservaba esta forma de conicidad convergente, es decir, se va achicando hacia la punta. Y la flauta moderna, que nosotros tendemos en general, a asociar su sonido y sus posibilidades y sus facilidades con las cuestiones mecánicas, y a pensar a Theobald Bem, que fue el desarrollador de esta flauta, como el inventor de un sistema mecánico, en rigor, lo que él hizo con el instrumento fue algo mucho más interesante que crear un sistema mecánico, y lo que hizo fue partir no de la imposibilidad. Quienes construyeron esto y conificaron para tener un instrumento más grave, siempre partieron de la limitación del tamaño de la mano y de la distancia a la que podían poner los agujeros. Lo que hizo Bem fue romper con esa lógica, y lo que se propuso inicialmente es hacer un tubo que sonara y afinara según sus deseos, gustos y prioridades. Y una de las cosas en las que se basó o que tuvo en cuenta es que el instrumento, cuando adquirió esta característica para ir hacia o tener la posibilidad de dar notas más graves, una de las cosas que pasó fue que también se convirtió en un instrumento mucho más inestable desde el punto de vista de la afinación. Es un instrumento que tiene muchos más problemas de afinación, sobre todo entre registros. Al tener los agujeros más chicos, tiene un sonido más cerrado también, bellísimo, pero más cerrado. Un sonido que está bueno si uno va a hacer música de cámara, pero que tal vez no sea tan apto si uno está parado entre 120 músicos sin micrófono y lo tienen que escuchar en la última fila de un teatro. El instrumento obviamente va evolucionando, estamos hablando de un proceso. Fíjense que acá ya tenemos un instrumento que se parece bastante a la flauta moderna como la conocemos hoy en día. El pie es prácticamente igual, sin embargo sigue conservando este tema de la conicidad convergente. La gran modificación que hace Theobald Bem con la flauta moderna es que en lugar de cabeza cilíndrica y cuerpo de conicidad convergente, yo no lo había mencionado, pero la flauta barroca conserva de su antecesora la cabeza de modo cilíndrico y el cuerpo se convierte en cónico. En lugar de eso, lo que hace Bem es volver al tubo cilíndrico, pero conificar la cabeza, y ya no conificarla para cerrarla, sino al revés, abriéndola. Es una conicidad divergente. Y esta conicidad divergente, una de las cosas que nos va a dar es la posibilidad de afinar adecuadamente entre registros. ¿Bien? Por eso es tan importante la posición del tapón y del resonador de la cabeza, que dijimos que la posición teórica ideal era de 17,5 milímetros. Ahora, esta posición teórica ideal de 17,5 milímetros, que es la marca que tienen las baquetas, ¿bien? Es la posición ideal en relación a las dimensiones que planteó Bem para su flauta. Yo acá les voy a incorporar unos gráficos para que vean cómo era el planteo de conicidad que Bem hace para el cabezal de su flauta. Fíjense que hay una línea C y hay una línea E. La línea C marca la relación de conicidad, ¿bien? Y la línea C marca que esa conicidad no es lineal, sino que esa conicidad tiene una pequeña curvatura, es una parábola, ¿bien? Que va a ser determinante
en la afinación del instrumento y en la calidad tímbrica. Decíamos que a medida que nos acercamos al oscilador, cualquier pequeña variación va a generar grandes cambios. También les dejo aquí para que vean un gráfico en el que Ben plantea cuáles son para él las dimensiones ideales del agujero de la embocadura, sí, el agujero de la embocadura, cuál es el grado, bien, de inclinación que tiene que tener la pared frontal y las dimensiones en general de profundidad, etc. Esto está hoy en día muy superado, ya no es que no haya quienes construyen según estos valores y estos parámetros, pero la realidad es que los cabezales hoy en día han avanzado mucho y, y se han modernizado enormemente. Hablando, no quiero olvidarme de esto porque es importante, hablando, hay muchos flautistas se dedican a la flauta moderna, pero hay una corriente muy importante de flautistas que tocan música de época con instrumentos de época. Y en este sentido no quiero olvidarme de recomendar, hay un colega aquí en la Argentina que se llama Marcelo Gurovich, que hace flautas de pico y hace flautas, hace traversos y barrocas irlandesas, etcétera, de un excelente nivel y nada, no, me acordé buenísimo porque se los quería sugerir y recomendar. Aparte de ser un excelente luthier, es una gran persona, así que con más razón tenía ganas de recomendar su trabajo. Otro gráfico que les incorporo acá es un gráfico que hace precisamente BEM, que se llama el esquema de BEM, donde él en un plano va desarrollando este cálculo que yo le decía, el de la doceava raíz de 2, donde marca la posición teórica ideal de los agujeros de tono. Hay que tener en cuenta que en el caso de los instrumentos de viento y las flautas, digamos, no escapan a esto, nosotros tenemos una complejidad adicional respecto de aquel que construye cuerdas, por ejemplo. El que construye instrumentos de cuerda hace este cálculo, posiciona en ese punto y con eso sabe que va a obtener una afinación determinada. Decía que tenemos una dificultad adicional, que es que en el caso de la guitarra, nosotros el cálculo que hacemos para la posición de los trastes es un cálculo bidimensional, es decir, tomamos la longitud, la transversal, ahí va y a otra cosa. En el caso de los instrumentos de viento y la traversa, como les decía, no escapa a esto, tenemos el diámetro interno del tubo, que es determinante. Bien, cuanto más pequeño es el diámetro de un instrumento, más se favorecen algunos armónicos. Nosotros en acústica es imposible ganar en todos los parámetros, entonces cuando favorecemos algunas cosas, desfavorecemos otras. BEM establece su diámetro ideal de tubo en 19 milímetros. ¿Qué pasa si hacemos un tubo de 20 milímetros? ¿Qué pasa si hacemos un tubo de 18 milímetros? El instrumento no va a afinar, no va a sonar. En principio, si lo hacemos exactamente igual y hacemos esas variaciones, el instrumento va a afinar perfectamente, pero a menor diámetro vamos a estar favoreciendo los armónicos superiores y a mayor diámetro los armónicos inferiores. Es decir, es un instrumento al que le va a costar de un diámetro mayor sonar con espontaneidad. No es que no se puede, si uno trabaja la embocadura lo termina logrando, pero va a ser dificultoso en la última parte del tercer registro, y en un instrumento de diámetro más pequeño, el último registro va a quedar vacuo, vacío, va a quedar con un sonido sin color, porque el color tímbrico se lo da, entre otras cosas, la relación entre estos armónicos. Habíamos mencionado antes el tema de que la longitud, bien, de los tubos es determinante en relación, digamos, a la altura tonal. Y un elemento que no mencionamos, porque dijimos que esto tiene que ver con que la energía por dentro del tubo del instrumento viaja siempre a una velocidad constante. Y esa velocidad es la velocidad del sonido. Eh, pero sucede que el sonido no viaja siempre a la misma velocidad, no viaja a la misma velocidad según a través de qué elemento
bien, esté transitando, ni viaja a la misma velocidad, por ejemplo, en el caso del aire, a la misma temperatura. Por esa razón es que nosotros cuando empezamos a tocar un instrumento y el instrumento está frío, en general, afina más bajo que a medida que se va calentando. ¿Por qué? Porque sube la velocidad de traslación de la energía dentro del tubo. Esto hace que se eleve la frecuencia y por lo tanto que nosotros tengamos una sensación perceptual de un sonido con una altura tonal mayor. En general, y acá sí ya yendo específicamente al tema de lo de la afinación, una de las cosas, ahí tenemos varias cuestiones que pueden, digamos, afectar el tema de la afinación. Yo les daba el ejemplo antes del cilindro y el cono en el caso del saxofón, y dijimos que el cabezal, no es este caso, no voy a agarrar uno, pero hagamos de cuenta que esto es un cabezal BEM. El cabezal BEM es cónico divergente, es decir, se va abriendo, tiene un diámetro menor acá y un diámetro mayor acá. Y habíamos dicho que la posición del tapón era 17,5 milímetros respecto de la embocadura, siempre que nos atengamos a esos gráficos que les mostré del cabezal de BEM, porque todo el dispositivo es un sistema en el que todas las cuestiones afectan a todas las cuestiones. Entonces, ¿qué sucede? Si yo, por ejemplo, quiero afinar el instrumento modificando la posición del tapón, lo que voy a hacer es generar un desequilibrio, ¿bien?, en el instrumento. ¿Y por qué voy a generar un desequilibrio? Voy a generar un desequilibrio sobre todo en la relación de conicidad del instrumento. Y el desequilibrio en esa relación de conicidad lo que va a generar es que mienta el instrumento cuando pasamos de un registro al otro. Bien, es lo que sucede con el saxofón y el clarinete. Si uno varía, digamos, la cilindridad del clarinete y la lleva a la conicidad del saxofón, pasa de subir en doceavas a subir en octavas, como dijimos. En el caso del cabezal de la flauta se da el mismo fenómeno, solo que las variaciones del tapón van a cambiar la longitud y por lo tanto van a cambiar la relación de conicidad. Al mismo cono, una longitud menor, tienen otra relación. Ese cambio de relación lo que va a hacer es que en el segundo registro nos mienta. Si nosotros acercamos el tapón, ¿bien?, el segundo registro se va a ir para arriba, pero el tercer registro se va a ir para abajo. Y si alejamos el tapón, va a suceder lo contrario. Eh, entonces, tenemos por un lado el tema de cómo afecta a la afinación del instrumento el tapón, ¿bien?, que es en esta relación entre registros. Ahora, ¿eso quiere decir que hay una sola posición fija? No, si hubiese una sola posición fija, los constructores de flauta terminarían ahí el instrumento, le sueldan una chapita donde no hay salida, luz ni nada, y con eso solucionamos el problema. Este dispositivo está porque no siempre las relaciones son las que dan para posicionar el resonador a 17,5 milímetros. Esa es una referencia teórica ideal. Pero existen otras posibilidades. ¿Cómo sabemos cuándo tenemos que posicionar el tapón en un punto o en otro? Lo sabemos por cómo nos responden los armónicos. Si nosotros con el instrumento a tubo cerrado tocamos el do y vamos subiendo los armónicos, esos armónicos tienen que estar alineados, tienen que sonar bien como las notas que se corresponden en un piano o en cualquier instrumento que esté afinado. Si esto no sucede, bien, la posición del tapón es incorrecta. ¿Bien? Volvemos. Esto lo notamos cuando cambiamos de registro en el instrumento. Entonces, si yo toco una nota y el segundo registro me da que está un poquito más bajo, acerco el tapón. Si me da que el segundo registro está alto, alejo el tapón. En cualquiera de estos dos casos, una vez que hago esta corrección, tengo que ver que todos los armónicos del instrumento estén alineados. Otro método que solemos utilizar para afinar el instrumento es el de sacar el cabezal, alejarlo o ponerlo más para adentro si es que alguno tiene la posibilidad porque tiene el buje más corto y todo. Esto funciona, pero funciona relativamente. ¿Por qué digo que relativamente? Nosotros decíamos que el instrumento es un sistema de relaciones y que la relación es una relación muy específica para los instrumentos cromáticos de 12 notas y que están afinados según una escala bien temperada. El problema que tenemos es que si yo pongo
el cabezal en esta posición y afino un La, por ejemplo, porque tengo que tocar con un instrumento que supongamos que está en 440 y tengo que tocar en 438 o 435. Hay notas a las que no vamos a llegar, nunca vamos a poder llegar a un 415 extendiendo la cabeza porque está muy lejos, pero hay algunas afinaciones de referencia cercanas a las que podemos llegar. Un 438, un 435 en general se llega. El problema que tenemos es que habíamos dicho que la posición de los agujeros de tono tiene que ver con una relación que hay en la longitud total del instrumento. Entonces, si yo varío esa longitud, lo que tendría que hacer es reposicionar todos los agujeros. ¿Bien? Sería el equivalente si yo, para tener una guitarra más grave, despego el puente y lo pego más lejos, voy a tener que necesariamente reposicionar los trastes, porque ya esta relación que decíamos que nosotros la tomamos a partir de la 12ª raíz de 2, va a quedar completamente desconfigurada. Otra cosa que no llegamos a profundizar es el tema del tamaño de los agujeros, o sea, ¿cómo afinamos un tubo? Yo les había dicho que en el caso de los cordófonos es más sencillo porque en general se toman parámetros de manera bidimensional, en cambio nosotros en el tubo tenemos, aparte de todo, una cuestión que es el diámetro interno, que afecta la sonoridad del instrumento en esto de tubo más finito, no predispone, mejora, facilita los armónicos superiores, pero dificulta una sonoridad en los graves. Tubos más gordos tienen graves más llenos, pero dificulta el tema de los agudos. Tenemos, decía, un parámetro más, que es el de los agujeros, porque si yo tomase solamente la bidimensionalidad, diría, bueno, tengo entre este punto y este punto, tengo tantos centímetros dividido por la 12ª raíz de 2, hago el primer agujero. Ahora, para que ese agujero quede posicionado en este lugar y me dé la nota que yo quiero, el agujero debería tener el diámetro del diámetro interno del tubo. Si yo tengo un tubo de 19 milímetros, el agujero debería ser un agujero de 19 milímetros. Porque a medida que yo voy cerrando el agujero, y los agujeros de la flauta rara vez tienen 19 milímetros, las flautas, digamos, más graves, flauta en sol, flauta baja, la flauta soprano común no tiene ningún agujero de diámetro 19. A medida que yo los voy achicando, se va produciendo este fenómeno que decíamos antes. Es decir, yo achico el agujero, se me alarga la columna de aire interna real, por lo tanto baja la frecuencia. ¿Qué tengo que hacer yo para tener un agujero más chico y que me dé la misma nota que me daría un agujero más grande en esta posición? Tengo que subirlo. Entonces, ahí hay una ecuación muy compleja que tiene que ver con cuánto quiero yo achicar el agujero de tono, ¿bien? Y cuál es la posición en la que debería ponerlo para que me dé la afinación según la longitud total del tubo y según el diámetro de ese propio agujero. Espero que se haya entendido, es un tema bastante complicado, pero que bueno, hace al entendimiento de cómo funciona el instrumento y cuáles son los límites aparte que tenemos cuando vamos a accionar sobre él o a generar algún tipo de modificación. Que está, desde mi perspectiva, está buenísimo poder intervenir en el propio instrumento, conocerlo profundamente como para poder intervenir en él o para poder entender qué es lo que le está pasando. Les voy a pasar ahora una serie de pequeños trucos que tienen que ver con poder diagnosticar distintas problemáticas. Entonces, tenemos una posibilidad, digamos, de pérdida de aire que pierda por el tapón. ¿Cómo hacemos para saber si está perdiendo por ahí o no? Tapamos con un dedo el agujero en la embocadura, succionamos, si hace vacío, es que no está perdiendo aire. Esa es una primera posibilidad. ¿Qué pasará si pierde aire? Bueno, si pierde aire, retiramos la corona, que en el caso de este cabezal en este momento no lo tiene, pero retiramos la corona, empujamos el tapón hacia este lado. Yo les decía que el cabezal es cónico, es más chico acá que acá, por lo tanto siempre el tapón sale por este lado. Retiramos el tapón y lo ponemos junto con su corcho 10-15 minutos en agua tibia. ¿Bien?
Si por lo general, si el corcho tiene todavía algún tipo de vitalidad, se hidrata y cuando uno lo pone, hay que secarlo bien, cuando uno lo pone nuevamente suele tapar. Si no tapase y sigue perdiendo aire, hay que reemplazar el corcho, lo puede hacer uno, pues es una tarea muy sencilla y si el flautista no se anima, recurre a cualquier luthier que lo pueda hacer. Em, Posibilidad número uno de pérdida de aire. Otra posibilidad es que pierda en el encastre, es decir, en el punto de unión en el punto de unión entre la cabeza y el cuerpo. Esto pasa porque el diámetro de uno no se corresponde con el otro, como es este el caso, o porque hay una deformación casi nunca en este tubo que suele ser más grueso, sí muchas veces en este. La forma de saber si está deformado o no es girando el cabezal. Si cuando uno gira, lo mismo con el pie, uno gira, bien, y en un momento determinado esto se pone más duro o de repente ablanda. Eso es señal de que tenemos una deformación en el tubo de encastre. Bien, y eventualmente puede perder aire por ahí, aunque no es tan común, pero pasa. Otro motivo de pérdida de aire, que a veces es muy difícil de encontrar, es cuando se produce una falla en la soldadura en este punto, en el punto, digamos, de la soldadura de este tubo, que tiene un diámetro mayor a este. Esto encastra dentro de esto. ¿Bien? A veces estas soldaduras fallan y tienen alguna pérdida, lo mismo que en este punto, ¿bien? Este buje que también a veces falla y tiene una pérdida. Y bueno, en esos casos lo tiene que soldar un luthier. Esto es muy importante que a donde sea que lo lleven, que sea una persona idónea, porque el fuego en el tubo puede llegar a, es necesario para soldar las piezas al tubo por un lado, pero por otro lado puede llegar a producir estragos si uno se pasa de cierta temperatura. Por eso, todas las piezas de una flauta, absolutamente todas las piezas mecánicas de una flauta, todo lo que se mueve, bien, y cada pieza tiene muchas soldaduras. Esta llave está soldada en este punto, en este punto, en este punto. Cada soldadura, cada pieza tiene muchas soldaduras. Todas esas soldaduras están hechas con plata. No importa si el instrumento es de plata o no, la soldadura es de plata porque es una soldadura particularmente fuerte. Y aparte es una soldadura que suele quedar también bastante prolija porque uno puede eliminar casi el rastro de esa soldadura. Pero todo lo que está soldado al tubo, ¿bien? Por ejemplo, las pequeñas placas, las torres, todo lo que esté soldado al tubo está soldado con estaño, porque el tubo no hay que pasarlo de cierta temperatura, porque lo que vamos a generar es que el material se ablande, bien, pierda la tensión que tiene que tener y probablemente entre a tomar parte de la vibración de la columna de aire y se pierda parte de la sonoridad del instrumento. Bien, es como todos aquellos que hayan estado en un estudio de grabación y en una catedral, sabe que en la catedral el sonido se comporta de una manera determinada y en el estudio de grabación de una manera muy distinta. Esto tiene que ver con las posibilidades y las capacidades de absorción o de reflexión del sonido que tienen las paredes del ambiente. Nosotros, si le ponemos mucho calor al tubo, lo que estamos convirtiendo es, digamos, valga la comparación, la pared de la catedral en una pared de corcho. Estamos permitiendo que el material tenga la suficiente flexibilidad, digamos, como para absorber parte de la vibración que se tiene que convertir en sonido. Después, bueno, eh, hay distintos tipos de pérdidas, aparte de estas que hablábamos que tienen que ver con el tubo. Por ejemplo, nosotros cuando estamos tocando muchas veces decimos, siento que el instrumento pierde y esa pérdida es una pérdida como un fade out, ¿no? Va de las notas más cercanas a tubo abierto, suenan bien y a medida que vamos bajando empieza a perder sonoridad el instrumento. Esto en general tiene que ver con micropérdidas, pequeñas pérdidas que se dan en las zapatillas, en general por deterioro del baudruche.
que el bodrullo o bladder skin, o también lo llaman vejiga o piel de pescado, en realidad es una membrana que se saca de una tripa animal, que es el ciego, que es el equivalente a nuestro apéndice, y eso tiene una membrana interior que se retira y se curte, se seca de una manera muy particular y se estira, y con eso están recubiertas las zapatillas. Es un material fantástico que hasta ahora no se ha podido reemplazar porque tiene una reacción muy particular al agua. En uno de los videos que voy a dejar, en el que hablo de consejos para la compra de la primer flauta para un principiante, muestro cómo responde este material, pero básicamente cuando está seco tiene una textura determinada y cuando se moja cambia completamente esa textura. Si uno lo deja secar doblado, por ejemplo, en el material, cuando se seca aparece una arruga. Si uno lo vuelve a mojar, bien, y dobla en otro lado, desaparece la primera arruga y queda cuando se seca la segunda arruga. Esto es porque este material es un material que conserva la memoria de la forma en la que se secó. Por esa razón, bien, es que es importantísimo, yo considero, y otros colegas también, nunca secar las zapatillas, ni con papel, ni con nada, no secar las zapatillas, porque uno lo que está haciendo es atentando en contra de esta posibilidad que nos da este material, que es única a tal punto que jamás pudo ser reemplazado, por ejemplo, por materiales sintéticos. Por lo menos nunca se logró un resultado igual. Entonces, yo al contrario, eh, sé que seguramente esto también va a ser controversial, va a haber quien no esté de acuerdo, pero yo soy partidario de antes de empezar a tocar con un pequeño spray. La flauta es un instrumento que está preparado para la humedad. De hecho, nosotros soplamos aire caliente y húmedo dentro. Yo recomiendo mojar levemente las zapatillas antes de empezar a tocar. ¿Bien? Esto van a ver que alarga muchísimo la vida de las zapatillas, ¿bien? Y cuando terminen de tocar, no secar las zapatillas y sí mantener el instrumento cerrado unos minutitos, que las zapatillas se vayan secando, ¿bien? Pero en posición de tubo cerrado. Esto va a hacer que cuando sequen conserven la posición y la forma en relación a la chimenea del instrumento. ¿Bien? Y no la forma en la que quedaron la última vez que nosotros tocamos una nota determinada. Les decía, bueno, están estas micropérdidas, ¿bien? O hay pérdidas abruptas. Uno viene tocando y resulta que del fa para el mi no me suena el instrumento. Bueno, en ese caso hay que buscar, cuando la pérdida, el instrumento viene sonando bien y de repente deja de sonar, hay que buscar la pérdida en la zapatilla de la nota anterior a la que no suena. ¿Bien? O en su armónico, qué sé yo, si por ejemplo no me suena el re, es raro, pero a veces pasa que en realidad hay un problema en el la. ¿Bien? No es lo más común, pero a veces pasa. Eh, Hay después finalmente, hay otro problema que hace a la afinación del instrumento, que a veces hay notas que suenan ahogadas, que como que no llegan, etc. Y muchas veces es porque hay algún problema mecánico y la llave no termina de abrir. Si la llave no tiene, la altura de las llaves no tiene que ver con la prolijidad para que el instrumento se vea bonito, tiene que ver con que si nosotros subimos o bajamos las llaves, vamos a generar una variación en la afinación del instrumento. Es exactamente lo mismo que cuando tapamos o obturamos el cabezal, algo que mostramos hace unos minutos. Entonces, cuando queda una llave semi-obturada, no termina de abrir del todo, va a sonar ahogado. Ese es otro motivo eh, de desafinación. Eh, y a ver si no me estoy olvidando nada. Y finalmente están las pérdidas por calibración, porque la flauta es un instrumento con un sistema de mecánica interrelacionada. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los que somos flautistas sabemos que esta llave arrastra esta y que esta nunca se toca. Y lo mismo pasa con el fa sostenido. Nosotros el fa sostenido no lo tocamos nunca. Nosotros tocamos el fa, lo bajamos desde acá. Ahora, ¿qué sucede? Supongamos que el instrumento tiene todas las zapatillas nuevas y ninguna pierde. ¿Bien? Pero tenemos que tener en cuenta que el si bemol cierra con esta llave. Y también cierra con esta llave. Y cuando cierra con esta llave, esta no se mueve.
y cuando cierra con esta no se mueve. Pero que también cierra con esta, y cuando cierra con esta se empieza a mover esta, que se mueve con esta y con esta, sin que se muevan esta y esta. Entonces, que todo eso funcione de manera coordinada es lo que llamamos en general la calibración del instrumento. ¿Y por qué es importante esto? Porque si ninguna zapatilla me pierde, pero yo al apretar el si bemol, este que uso por ejemplo cuando toco desde la armadura con el si bemol, y esta llave me queda abierta, no va a sonar. En cambio, si yo la bajo desde el La y cierra prematuramente, no me va a permitir al La llegar a su posición, entonces el La es el que va a perder. ¿Bien? Entonces, este es otro tipo de pérdida que tenemos. Dijimos las pérdidas del tapón, las pérdidas de los encastres, las micropérdidas que se dan por desgaste o porque el baudruche tiene pequeñas fisuras, algo que le pasa en general con el tiempo, las pérdidas abruptas, que son por un problema de una zapatilla o el armónico, y las pérdidas por calibración. Esas son esencialmente, digamos, las pérdidas, digamos, sobre las que se trabaja por lo general. Una cosa que para hacer esto que yo les decía de la humectación de las zapatillas, un método que muchas veces utilicé y que recomiendo mucho y que sé que mucha gente ha probado. Esto no hay que hacerlo con instrumentos de madera, esto hay que hacerlo con instrumentos de metal, obviamente. Lo de humectar las zapatillas también no es para instrumentos de madera. Con las maderas hay que tener otro tipo de cuidados. Me quedó pendiente comentar un truco que suelo recomendar y usé muchas veces y funciona fantásticamente, que es el siguiente. Em, Abrir la ducha con el agua caliente como para que el baño se llene de vapor y dejar la flauta 15-20 minutos en el baño. Dejar que se hidrate lenta y naturalmente en las zapatillas. Y en el momento, digamos, en el que ya está, dejar pasar 15-20 minutos en esas condiciones, cerrar la ducha, ¿bien? Abrir un poquitito la puerta del baño como para que las temperaturas del interior y del exterior y la humedad se vayan equilibrando y quedarse hasta que se equilibren las temperaturas con la flauta toda en posición de Do. ¿Bien? Y una vez que se equilibró la temperatura del interior con la del exterior, ahí salir, estar 10-15 minutos más con la flauta en posición de Do. Eso ayuda mucho a la hidratación y la vida del baudruche y de las zapatillas. Bueno, una de las cosas que quería que charlemos y contarles es qué pasa cuando uno se encuentra con un instrumento antiguo de madera o en general cómo tratar a los instrumentos de madera. Hasta hace algunas décadas atrás eh, había una hegemonía del metal. Todos los instrumentos eran de metal. Durante muchos años se dejaron de construir flautas traversas en madera. Yo creo que la explicación de esto tiene que ver con que a partir de la creación de la flauta de Bem y de la producción más industrializada, a la industria le resulta más fácil en sentido de tiempo construir un instrumento de metal que un instrumento de madera, y al menos esto fue así hasta la aparición de las máquinas automatizadas. Un tema que me parece interesante y valioso para tratar es qué hacemos con los instrumentos de madera. Hasta hace algunos años había como una hegemonía del metal. Casi todos los instrumentos que se producían estaban hechos en metal y de hecho los flautistas, muchos teníamos incorporada la creencia que el metal sonaba, vamos a decir, más potente que la madera. Eh, yo creo que la explicación de esto tiene que ver con que
hubo un desarrollo de la flauta de metal que no fue acompañado en paralelo por las flautas de madera, porque cuando se empieza con la producción industrial a mediados del siglo XIX, eh, a la producción le resultaba más económico en términos de tiempo producir un instrumento de metal que un instrumento de madera. El tubo para un instrumento de madera lleva mucho tiempo. Por lo menos esto fue así hasta la aparición, digamos, de las máquinas automatizadas, que hoy en día la verdad que trabajan muy bien y a una velocidad muy rápida. Em, entonces, bueno, el punto es que la madera fue como cayendo en desuso, eh, y en un momento determinado apareció una corriente que busca a los instrumentos de época para tocar música antigua, o por curiosidad, para experimentar, para buscar nuevas sonoridades. En cualquier caso, es muy común encontrarse con una flauta de estas características en un baúl o en alguna feria o en algún lado. Y estos instrumentos, que son instrumentos propios de la primera mitad del siglo XIX, es probable que los últimos 80, 100, 120 años no hayan sido utilizados. Y el problema que tenemos cuando nos encontramos con un instrumento de estas características y queremos empezar a usarlo, es que más allá, digamos, de las precauciones que hay que tener con el tema de la higiene, etcétera, por el guardado y los hongos y las cosas que pudiera tener, em, una de las cosas que pasa es que nosotros dentro del instrumento, como ya habíamos dicho, soplamos aire caliente y húmedo. Y esto es madera, y no solamente es una madera, sino que aparte es una madera que está agujereada por dentro, o sea, no, más debilitada no podría estar respecto de su constitución original. Entonces, a la madera, para poder prepararla para tocar, tenemos que hacer que se aclimate. La madera en general tiene distintos tipos de vetas. Interiormente tiene algunas vetas que son estructurales y otras que tienen que ver con la circulación de los líquidos y la alimentación de la planta. Y por ende tienen también respuestas distintas aún después de cortado el árbol. Esto sin entrar en la particularidad de cada madera, que no todas las maderas responden distintas. Por ejemplo, en este caso, esto es granadilla, ¿bien? Pero cada variedad y cada madera responde de forma distinta. En general, para la construcción tanto de flautas como de cabezales de madera, lo que solemos utilizar los luthiers son maderas muy duras y muy compactas. En general, lo que son llamadas maderas preciosas. Y el tema, bueno, lo que les comentaba es que uno sopla dentro del instrumento aire caliente y húmedo, y una de las cosas que puede producir casi inmediatamente es que estas fibras, estas vetas que tienen, algunas se hinchen con la humedad y el calor, y otras que son más estructurales no. Y esto lo que va a terminar generando es una rajadura. Eh, Tenemos muchas formas de tratar las rajaduras. Lo primero que hay que hacer es no llegar a ese punto, tratar de no llegar al punto en el que el instrumento se raje. Y para eso hay que ir, como decía, aclimatándolo, tocando un rato cada día, 2 horas, 3 horas, 4 horas, así. Ir aclimatándolo al instrumento. Tratar de que el tiempo que uno está tocando no sea todo el tiempo de corrido, sino tocar por pequeños periodos y dejarlo descansar. Antes de comenzar con este proceso, dejarlo un par de días si tiene estuche, con el estuche abierto a la temperatura ambiente, no someterlo a cambios bruscos de temperatura y humedad. Y finalmente, lo ideal es llevárselo a un luthier para que le haga un proceso de lubricación. La lubricación de instrumento la puede hacer uno. En general, lo que utilizamos los luthiers es para, obviamente, lo más importante es en la parte de adentro del instrumento. Lo que en general utilizamos es aceite de tung. El tung es una nuez de origen chino que tiene un aceite que es muy bueno porque tiende a cristalizar y a generar una capa que no permite que la humedad entre en contacto con el poro de la madera. Eh,
aceite de tung, se puede utilizar aceite de almendras, aceite de lino recocido y finalmente, después de hacer procesos con cada uno de estos aceites, aceite de siliconas que repele el agua. Es importante cuando uno va a aceitar un instrumento de madera que no quede mojado. Hay que humedecerlo y asegurarse que no quede muy mojado y esperar 10-15 minutos y retirar el excedente. Esto se hace así porque cuando hay excedentes forman capas que afean la textura del instrumento, ¿no? Pues en este caso está feo porque no se le ha hecho aún ninguna restauración, pero lo ideal cuando uno tiene el instrumento ya en condiciones, etcétera, es conservarlo con estos aceites. Y la forma de aceitado, si lo va a hacer uno en su casa, lo hace con un paño de algodón, etcétera. Lo ideal es hacerlo en un taller con un dispositivo que se llama autoclave, que se ingresan todas las piezas dentro de un recipiente con el aceite y se le incorpora presión. Y esa presión hace que el aceite penetre dentro del poro de la madera. En caso de que nos encontremos con una rajadura en uno de estos instrumentos, tenemos que pensar qué criterio es el que queremos utilizar para repararla. En general, cuando se trata de instrumentos antiguos, uno considera que el criterio debe ser el de restauración, no el de reparación. Cuando hablamos de la reparación de un objeto, estamos hablando de volverlo a su estado de uso, algo que funcionaba de una determinada manera, que vuelva a funcionar. Cuando hablamos de una restauración, aparte de dejarlo en funcionamiento o en adecuado funcionamiento, es importante respetar los materiales y los procedimientos con los que esa pieza fue construida originalmente. Entonces, por ejemplo, cuando para una rajadura uno bien podría utilizar hoy en día cianoacrilato, que es un pegamento relativamente nuevo, pero esto no respetaría los usos de la época. Eh, en el siglo XIX y antes, desde el medioevo, lo que se utiliza cuando se raja un instrumento para sellarlo es cera de abejas. Cuando la rajadura ya es muy grande, es indispensable tener alguna intervención un poco más importante. Por ejemplo, esto es una varilla que hice partiendo de ébano. Esto es ébano. Entonces, vamos a suponer que tenemos una rajadura en este punto. Lo que se hacen son dos perforaciones en el tubo que no tienen que ingresar a la parte interior del tubo ni tienen que pasar por afuera. En general, yo por lo menos las hago en 2 con una mecha de 2 milímetros y esto mide 1,98 mm. Entonces esto pasa y ahí sí, a pesar de que no es lo ortodoxo, lo tradicional, esto sí lo pego con cianoacrilato porque hace que la rajadura no avance. Otra forma de detener una rajadura es haciendo una perforación cilíndrica en donde termina la rajadura, porque esto lo que va a hacer es que la fuerza con la que viene separándose la veta se distribuya en todo el contorno. Bueno, por último, otro problema con el que nos podemos encontrar con este tipo, cuando nos encontramos con un instrumento antiguo así, es que tenga alguna mecánica trabada, que le falte algún resorte. Hay muchas formas de destrabar esto. Yo para esto sí les recomiendo que vayan a un especialista porque uno puede hacerle un daño importante a un instrumento tratando de destrabar una pieza trabada por hacer fuerza o por la razón que fuere. La verdad es que lo más conveniente es en esos casos recurrir a un especialista. Bueno, quería aprovechar también para invitarlos. Ahora en el mes de septiembre voy a comenzar con un curso de lutería para instrumentos de viento, flautas, saxos y clarinetes, ensapatillados, restauración, etcétera. Así que bueno, aquellos que estén con ganas de profundizar en todos estos temas que a mí por lo menos me resultan apasionantes, tanto como tocar el instrumento y la música misma. Nada, están invitados, se comunican conmigo, soy fácil de encontrar. Para aquellos que estén interesados, como les decía antes, en relación con el curso de profundizar con estas temáticas de lutería,
Les vamos a agregar acá en el final de este video una serie de libros sugeridos que tienen que ver con todas estas cosas. Y nada, son textos muy ilustrativos y que les recomiendo fervorosamente. Y bueno, y antes de despedirme, quería agradecer a Flor y a Rodrigo que me asistieron y me ayudaron acá. Muchas gracias. Este, y nos vemos. Adiós.